Bienvenidos nuevamente al ministerio Caminando bajo su gracia. En el video anterior habíamos leído el pasaje del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, del versículo 1 al 4, el cual voy a volver a leer para dar inicio a este nuevo video, dando continuidad al anterior. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Notemos aquí, vamos a regresarnos hasta el versículo 1 y notemos aquí claramente, al menos en esta versión que estoy leyendo de la Reina Valera, que dice muy claramente que Jesús, saliendo del templo, él ya se iba. Fue en ese momento cuando él se iba, cuando él consideraba que no tenía por qué permanecer más tiempo allí, en las afueras del templo, así que entonces saliendo del templo ya se iba. Y en esos momentos fue entonces que se acercan los discípulos, estas personas cercanas a Cristo, para entonces enfocarlo hacia los edificios del templo, esas magníficas construcciones que se estaban llevando a cabo, las cuales vimos con más detalle en el video anterior. Entonces, parece que Jesús no tenía planes de permanecer más tiempo, pero a algunos, a sus cercanos discípulos, les había parecido que no estaba dando debida importancia al desarrollo del entorno. Entonces había que hacerle la invitación de una manera que fuera como una sugerencia de por qué no permanecer más tiempo ahí. ¿Acaso no te importa lo que se está levantando alrededor? Tan pronto ya te retiras y tenemos que irnos contigo, cuando podemos darnos un tiempo para examinar aquí lo que se está levantando, todo esto que está tomando forma. Así que tómate un tiempo, Señor, quédate con nosotros para poder examinar todo esto que se está levantando. Tal vez una pequeña caminata se hacía necesaria. Tal vez era recomendable retirarse un poco, alejarse un poco para tener una vista panorámica, quizá en una superficie un poco más elevada, para poder dominar panorámicamente y favorecer una mejor observación de las cosas. Hasta aquí yo quisiera preguntar: ¿existe algún problema, alguna objeción con todo esto? No hay ningún problema. Nada está equivocado en sí mismo hasta donde hemos podido avanzar en este pasaje. Lo que estamos ahorita examinando. No puede haber ningún problema con todo esto, excepto cuando nuestro entusiasmo, que se ha desbordado, nos delata viéndonos a nosotros mismos a través de las cosas. Parece increíble, pero en realidad así está sucediendo. Es inevitable que un pueblo que está entusiasmado con lo que se está levantando y que les va a dar renombre, y es exactamente lo que el pueblo judío siempre buscó,
la consumación de ser una nación, un pueblo con renombre por encima de los demás. Así que es inevitable tener que reconocer que ellos ya estaban viéndose a través de estas obras, a través de estas construcciones magníficas, estaban observándose a ellos mismos. Entonces, cuando ese entusiasmo se ha desbordado de esa manera y los ha llevado al grado de verse a través de la magnificencia de la evidencia externa de estas cosas materiales, entonces aquí sí viene un problema, no con las cosas en sí mismo. Cuando nos ponemos entonces eufóricos, viéndonos a través de las cosas que son externas a nuestra esencia interna, a nuestra esencia interior de nuestro verdadero ser, entonces comenzamos a ver un problema. Ahí sí tenemos un problema por vernos, por tratar de vernos, por tratar de definirnos, examinarnos, evaluarnos según las cosas externas. Vamos entonces a reconsiderar la pregunta de otra manera. Entonces debemos aquí concluir en todo lo que ya se ha dicho que está mal lo externo de las cosas que nosotros hacemos, está mal proponerse lograr ciertas cosas, alcanzar metas, tener ciertos logros. Debemos sentirnos entonces mal por alcanzar ciertas cosas y hacer ciertas cosas porque tenemos la capacidad de hacer cosas. No. Hemos de sacudirnos entonces las intenciones, las más sanas intenciones de hacer y lograr cosas benéficas. No. Eso no constituye absolutamente ningún problema. Pero como cristianos hemos llegado a experimentar y hemos desarrollado la enfermedad y nos ha gustado experimentar esta enfermedad de fluir de las cosas que hacemos. Esta enfermedad que nos ha envuelto en nuestra mente a pensar que nuestras obras nos hacen valer delante de los demás, incluso delante de Dios, delante de la congregación, delante de los cristianos, delante de la organización, delante de las instituciones, delante de la institución cristiana. Esta enfermedad que hemos experimentado y que nos hemos deleitado en nuestra enfermedad de pensar que valemos en la medida en que con nuestra capacidad podemos hacer cosas para Dios al grado de pensar equivocadamente que nosotros le hemos llamado así a las cosas que hacemos la capacidad o la habilidad de producir vida cristiana. Y hemos pensado que las cosas que nosotros hacemos constituyen la esencia del cristianismo. Lo hemos experimentado y lo hemos visto y lo hemos descubierto a través de los siglos. En toda la información que tenemos en las distintas expresiones de un cristianismo tradicional, pero que no ha tenido el valor de ser radical, es decir, de tener la disposición para ir a nuestras raíces, a nuestros verdaderos fundamentos. Por eso no se le puede llamar radical, solamente podemos llamarnos cristianos radicales cuando amamos ir a los fundamentos, cuando amamos ir a la esencia, a las raíces de los verdaderos fundamentos
del cristianismo, de las verdaderas enseñanzas. Y solo hay una manera de hacerlo, a través del mensaje de gracia, alejándonos de los mensajes legalistas. ¿Cómo hemos podido llegar a caer en la trampa de que nosotros fluimos de las obras y no de Cristo? En otro video me gustaría tratar más ampliamente sobre esta pregunta y cómo la enseñanza tradicional lo resuelve, pero solamente hay una manera eficaz y contundente de poder resolver esta pregunta. ¿Cómo llegamos a caer en la trampa de fluir, de pensar que nuestra vida tiene que fluir de las obras? Es decir, sentirnos nosotros, los cristianos, que nos autodefinimos mediante las cosas que hacemos. Y aquí no estamos hablando en contra de la capacidad de los cristianos, de la capacidad de los seres humanos, sean creyentes o no. Hay mucha capacidad y en el poner nuestras habilidades, nuestros conocimientos, puede ir desde algo de lo más sencillo a quizá a lo más complejo, quizá compartir algo de lo que nosotros tenemos que sabemos que le va a beneficiar a un hermano o a un amigo o a un familiar o incluso dentro de la familia, poner a disposición nuestras pertenencias, nuestro hogar, incluso compartir de lo que nosotros hemos llegado a tener y que sabemos que le va a ser de mucha bendición al hermano. Pero al hermano, al familiar, a la familia, al amigo, a la sociedad, a este mundo, aún mediante cosas muy pequeñas y que pudiéramos considerar como insignificantes. El problema es que comenzamos a vernos y a definirnos en las cosas que hacemos, pensando que al hacer ciertas cosas, ciertas obras, ciertos servicios hacia los demás, estamos pensando que todo ello constituye la vida cristiana y que nuestra vida cristiana se nutre ahí y se edifica y viene a ser grande y viene a ser abundante en la medida en que nos aplicamos a servir a los demás. Vuelvo a enfatizar, cosa que no es algo equivocado. Lo equivocado está cuando comenzamos nosotros a vernos a través de estas cosas. Y si nosotros examinamos el pasaje que ha sido base para estos dos videos, ahí podemos ver claramente, lo podemos advertir muy clara y definidamente cómo los discípulos no era inevitable que ellos pudieran estarse viendo a través de esas cosas externas que estaban realzando, con las cuales ellos se emocionaban y estaban verdaderamente eufóricos y anticipaban el día en que llegaría a una total inauguración y por la terminación de toda y culminación de todas estas grandes obras. Entonces, aquí entonces se hace necesario, cuando nosotros reconocemos esta enfermedad en los cristianos, que la hemos padecido y la hemos disfrutado y nos hemos jactado en nuestra enfermedad de pensar que nosotros valemos y que los demás deberían valer y deberían buscar su valor en hacer cosas. Aquí entonces, una vez reconociendo esta nuestra enfermedad, de la cual somos llamados a sanar, se hace necesario y oportuno comprender que hay un nuevo pacto en nuestro interior. Se hace necesario y oportuno aceptar y comprender que todos estamos en una luz interior
y se hace necesario y oportuno no solamente comprender y reconocer, sino creer. Creer que somos expuestos para ser vistos por esta luz. Es decir, no se trata entonces de que nosotros tenemos la misión de resolver cómo nos vemos delante de Dios. Ese es un grande error que hemos cometido los cristianos. Ese afán por tratar de vernos o tratar de imaginarnos cómo deberíamos ser vistos por Dios y nuestro deseo de animar a Dios a vernos en la manera en que nosotros deseamos ser vistos, y para ello entonces nos desbocamos a hacer muchas cosas en beneficio de los demás, lo cual en sí no es equivocado. Lo equivocado es no considerar que la verdad es que Dios nos mira a nosotros. Dios te ve a ti, Dios tiene una forma de verte a ti. La verdad no es que tú necesitas empeñarte y afanarte en tratar de verte de una manera delante de Dios. La verdad es que en el nuevo pacto Dios te mira a ti. Mientras que en el antiguo pacto y si tu ejercicio de tus creencias están encaminadas y están motivadas por un antiguo pacto, entonces vas a estar tratando de verte a través de las cosas que haces, y tú vas a pensar entonces que la medida en que tú haces esas cosas es en esa misma medida Dios te está viendo, te está considerando, cuando la verdad es que tú no fuiste llamado a verte, a tratar de verte a ti mismo, sino a permitir la verdad del nuevo pacto, que nos dice que la verdad fundamental es que Dios nos mira. No se trata entonces en el nuevo pacto de cómo nos esforzamos por mirarnos por medio de nuestros actos. Eso no se va a poder evitar mientras nosotros no aceptemos y creamos la verdad de que el nuevo pacto consiste en que Dios nos mira. Por lo tanto, Él sabe quiénes somos. Por lo tanto, Él ya nos ha definido. Él no necesita definirnos, solamente quiere revelarnos a nosotros porque quiere que conozcamos cómo hemos sido definidos. Dios quiere que conozcamos cómo Dios nos mira a nosotros, cómo Dios te mira a ti, cómo Dios me mira a mí. Entonces el nuevo pacto es la revelación de la gran verdad de que Dios nos mira. No pierdas de vista esta grande verdad, porque esta grande verdad, que es una realidad que Dios nos está mostrando, que Dios te está mostrando a ti, de que Dios mira tu vida, va realmente a determinar todas las cosas que tú haces, todas las cosas que todos hacemos. Así que entonces no establecemos cómo nos consideramos a nosotros mismos. Yo no puedo establecer, no tengo la capacidad, no tengo el poder, no tengo la misión, no tengo el llamado de establecer cómo me considero a mí mismo. Ese no es el punto en la verdad del nuevo pacto. El punto es que Dios me ve y Dios me mira a mí. Y por lo tanto yo dejo de mirarme a mí a través de las cosas que yo hago para aceptarme como Dios me mira a mí. Entonces yo quiero conocer cómo Dios me mira a mí. Todos necesitamos entonces voltear a ver hacia nuestro interior, y vamos a encontrar que en nuestro interior mora un pacto, un nuevo pacto que está en el interior de todos los seres humanos, por cuanto es un pacto que Dios ha establecido, pero no lo ha establecido por medio de las cosas que tú hiciste para poder merecer que estableciera ese pacto contigo, porque
es un pacto de gracia, es un pacto que ha sido establecido y no contigo, sino es un pacto que ha sido establecido entre Dios para que de ahí fluyan todos los beneficios hacia tu vida. El punto es entonces que Dios te define, Dios te mira a ti y por lo tanto entonces lo único que hace falta es que nosotros aceptemos esta verdad y dejemos de mirarnos a nosotros mismos, aceptamos y creemos que Dios nos mira a nosotros. Esa es la gran verdad fundamental en el nuevo pacto. Bendiciones.